Hola, buenas noches, queridos amigos, lectores, escuchas. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Bienvenidos una vez más a este programa, a este canal, donde siempre leemos el Catecismo. Y vamos a continuar como siempre y vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta ocasión vamos a escuchar, a leer las bienaventuranzas. Son 8. 1. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. El número 2. El número 3. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El número 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El número 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El número 6, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El número 7, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El número 8, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Y todo esto lo cerramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos en el párrafo 7, en la caída, y continuamos entonces en el punto número 3, el pecado original, la prueba de la libertad, según el Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Numeral 396, Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad, criatura espiritual. El hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieses o comieres de él, morirás sin remedio. Con referencia en Génesis 2, versículo 17. El árbol del conocimiento del bien y del mal, con referencia en Génesis 2, versículo 17. Evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador. Está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. El primer pecado del hombre. Buen tema. Numeral 397. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador, y abusando de su libertad desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Numeral 398. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre creado en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Numeral 399. La Escritura maestra muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original, tienen miedo de Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. En fin, numeral 400. La armonía en la que se encontraban establecida gracias a la justicia original queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el
hombre y la mujer es sometida a tensiones, sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe, la creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Numeral 401. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fratricidio, cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado en la historia de Israel, y el pecado se manifiesta frecuentemente sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés. E incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. La Escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma expresión, pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno, negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio. Rompió además el orden debido con respecto a su fin último, y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los hombres y con todas las cosas creadas. Otro título: Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Numeral 402. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma: por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, con referencia en Romanos 5, versículo 19. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Según Romanos 5, versículo 12. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo. Procura a todos una justificación que da la vida. Según Romanos 5, versículo 18. Numeral 403. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son incomprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado en el que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Numeral 404. Como el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos los descendientes, todo el género humano es en Adán sicut unum corpus unius hominis, como el cuerpo único de un único hombre. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído, que transmitirán también, es decir, a un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. Numeral 405. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal, es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza
humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Muy interesante. Numeral 406. La doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, en particular bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo. Y en el siglo XVI, en oposición a la Reforma protestante. Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar a una vida moralmente buena. Así reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes. Identificaban el pecado heredado por cada hombre con la tendencia al mal, o sea, concupiscencia, que sería insuperable. La Iglesia se pronunció especialmente sobre el sentido del dato revelado respecto al pecado original en el Segundo Concilio de Orange en el año 529 y en el Concilio de Trento en el año 1546. Un tema muy importante, un duro combate. Numeral 407. La doctrina sobre el pecado original vinculada a la de la redención de Cristo proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre. Aunque éste permanezca libre, el pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación y de la política, de la acción social y de las costumbres. Numeral 408. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo, según Juan capítulo 1 versículo 29. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Numeral 409. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, con referencia en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, hace de la vida del hombre un combate. Hay que estar muy alertas con esto. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos. Con la ayuda de la gracia de Dios es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Diría su servidor, con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda del catecismo, el conocimiento, la lectura. Desconocer las escrituras es desconocer completamente a Dios, a los ángeles, a la Virgen, a los santos de todos los tiempos y a todos los ángeles, a todo el universo que Dios procura, que Dios con su gracia y su misericordia siempre se ha acercado. Y fuimos creados por Él, entonces sigamos nosotros pidiendo por nuestra conversión, por la conversión del mundo, por la paz de Israel, de Ucrania, de Rusia, por que sanen todos los enfermos, por los más necesitados, por los que vino Cristo, también
podemos tener demasiadas cosas, pero podemos tener pocas cosas de Dios en nuestro ser. Alabemos y adoremos a nuestro Señor, que es la fuente de la vida. Que Él nos bendiga, nos ampare, nos proteja. Y recuerden darle like, compartir, suscribirse. Sigan leyendo, sigamos instruyéndonos. Y gracias nuevamente por estar siguiéndonos en este canal. Gracias y que Dios nos ampare. Nos vemos pronto. Soy Chuchín, el catequista.